reportaje hecho por los franceses que vais a ver, en el que se narran hechos, costumbres y usos de los años 66 y 67. Aquí se puede ver la famosa feria del cerro, en el cerezal de Isabel La Pona, donde se iban con grandes meriendas, mucho ganado, las mujeres montábamos a caballo con los amigos y novios, en el que se formaba un gran baile y una gran comida. Era un día muy bonito, era el día 1 de agosto, donde se vendía mucho ganado, se hacían muchísimos tratos y también se lo pasaba la gente muy bien, muy bien. Venía muchísima gente de fuera y era una unión casi de todo el Valle del Jerte. También se van a ver las famosas palmas, que ya se han perdido esta tradición, porque no se siembra, no se recoge. También se va a ver la costumbre de lavar en la garganta, donde las mujeres y mozas íbamos a pasarnos allí todo el día. Allí se comía, allí se pasaba la siesta, se jugaba a muchas cosas y se tomaba la merienda también allí en la garganta, lavando la ropa, rociando, y se lo pasaba la gente muy bien. Eso también ya se perdió para toda la vida, porque ya en ese mismo acto se va a ver también la cometida del torno, un hecho muy importante. La cometida y el primer depósito de agua, donde la gente trabaja con grandes vigas, con picos, con palas, con herramientas de mucha fuerza, abriendo las calles, que son todas, las calles del torno están encementadas, pero por debajo es toda una gran lanchera, donde a base de barreno había que abrir las zanjas para poder meter la cometida del agua. También se ve la recogida de aceitunas, cuando se recogían todas a mano, una por una, como se dice, las aceitunas una por una, y también la recogida de los higos, que se ponían en los canchos a secar, y también muchas más cosas. Creo que habrá sí, que será del agrado de vosotros. Nosotros lo guardamos como una gran joya. Esto es el depósito que se encuentra el señor Cristino y su hijo Cesario y José. ¿Qué más tengo que seguir? ¿Puedo seguir? Ah, ¿yo sigo? Sí. Loreto, también se ve a Loreto que está construyendo el depósito del agua. Después, a continuación, se va a ver... Claro, ahora yo es que ya no sé lo que se ve. Esto es que lo tenía yo que haber tenido ya escrito. Se ve ahí, la gente que se ve, ya está. Aquí pasamos a la Feria del Cerro, una feria muy bonita y muy tradicional que se perdió con los años. Como pueden ustedes apreciar, había mucho ganado, vacunos, cabras y caballos. Las muchachas jóvenes entonces íbamos a caballo, como podéis ver, las pandillas de novios, novias, amigos y amigas. Aquí se ve a un belloso que se llama Poquita, a tío Máximo el Braulio, Antolín, Purrencho y Juanillón. Estas vacas que están aquí están con ganas de comer mucha hierba, pero no la había. Aquí están haciendo un trato como se hacían antes, chocándose la mano con ganas de vender y otro de comprar. Tengo lo que está mirando. Voy a ponerle. ¿Ah? ¿No veis cómo hacen el trato? Juanillón al fin ha vendido las vacas. Este señor es un belloso, ahora ya se ve más ganado. Ahí van Alejo y Emilia, mira lo que parta de chuleta llevan. Aquí está Teófilo y Teodoro el Pendo, Clemente Conveniencia, Candiles, Mariluz, Tomás Aladantolín y Paco. Aquí llegamos a los embarcaderos de la feria. Una vez vendido el ganado, pues ya se ponían los camiones. Ya la cotorra y Lucierino está ahí hecho un niño con 16 años, creo que tenía entonces. ¿Veis cómo meten ya los...? Ahí están ya pagando, el chalán ya paga a la gente que vendió el ganado. Está el ganado ya en los camiones. Aquí viene Marina, esta es Marina, la del Litri, con un caballo que tenían que era una cosa bonita. Mirad la que guapa era entonces. Aquí vienen mis amigas, Chonela, Teresa, Agusti, Mari la Chata y Pili la Chata, y pa' postre la Romera. Ahora vamos a ver más ganado. Este ganado era de tío Silviano. Aquí viene la segunda pandilla de amigas. Piedad la Cosita. ¿Me bajo? No, que no te veía que me trajo. Seguimos con la feria. Mirad qué cosa más bonita. Aquí vienen Eduardo y su mujer, Margarita, con una yegua lozana muy bonita. Es que la gente conoce. Mira qué potito.
Seguimos viendo la feria. Ahora aquí llegan dos gitanos. Vamos a ver, y esto ya es el cerezar, donde la gente comía, jugaba y bailaba. Los gitanos están haciendo un juego de palos para que el francés estuviera distraído. Aquí llega el baile. Este es Miguelín y Vito el músico. Mirad Miguelín qué pelo tenía, el que no tiene ahora. Periquín el de Ruperto y mucha más gente que baila. Ha llegado el baile. Loreto, Concha. Aquí está una chica que era del Rebollar. Margarita y Eduardo otra vez. Y ahora se va a ver al famoso Balbi. Balbi y Juanita la de Ruperto. Miradlos cómo bailan. Se ponen ellos todos chulos para que le estén mirando, claro, salen en la cámara. Todo es importante y todo interesante. El que se ve al fondo es Araceli el del casino, el de Tío Máximo. Ese está un poco más enfadado, no sé qué le dolería. Aquí se sigue viendo a los hombres, beben, comen y están disfrutando de la feria a lo lindo. Otra vez viene Perico Melorcha, está mirando la dentadura en caballo, no sé si es que lo querría comprar. El gitano seguro que es un niño mayor ya. Fijaros Pedro, ¿quién lo iba a conocer? Este es el de los praones, que ya por desgracia se murió. Antonio ahora va a hacer ahí una muestra con el caballo, algo maravilloso. Todo el mundo, casi toda la gente le conoce, ¿veis? Era un hombre que venía, que tenía ahí abajo una finca, estaba ahí de vaquero y subía con los chicos a la escuela, entonces todo el mundo le conocíamos. Estas ovejas son de mi padre. Eran nuestras y las llevábamos allí para que hicieran bultos a la feria, no es que se fueran a vender. Hay un potro con un caballo, seguro que era una yegua, y la gente que estaba comiendo. Estos son aquí dos amigas mías, la una creo que era la de Ponce. Ya pasamos a la obra, esto ya pasa deprisa a la obra. La obra era la calle que se estaba haciendo la cometida, del pueblo, del agua, la primera fase. Este es uno que se llama Jesús Chule, que yo, el que está sentado con el cacharro este no le conozco, no sé quién sería. El otro es Jesús. Esta es la forma de hacer los barrenos que se hacían antiguamente a base de darle zumbios ahí con la piedra y luego después con la marra. Luis, el de Isabelio, que se puso un poco gracioso para que le vieran trabajar, no es que estuviera trabajando en la obra, solamente para lucirse delante de la francesa, que tenía 17 años. Ahora ya viene otra vez Loreto es que estaba el hombre aquí en la obra y se le ve en todo el episodio. Esta es la puerta de mi madre y entonces pues estaba todo el día aquí el señor este con la cámara viéndolos trabajar. Mira otra vez Chule cómo está preparando ya el cartucho para meterlo en el barreno. Nosotros eso no lo habíamos hecho nunca ni lo habíamos visto hacer, entonces nos estaba gustando mucho cómo se trabajaba. Porque el francés este lo que quería era ver la forma de trabajar aquí en Extremadura. Porque lo quería comparar luego iba a hacer un trabajo a Cuba, iba a llevar el trabajo a Cuba, lo que pasa es que el hombre se murió y no se pudo ver. Este es Loreto, que está ahí otra vez con su rueda para que las piedras no suban a los tejados. Ahora ya nos pasamos al martes de Plasencia. Aquí vienen todas las compradoras con sus bolsos, las gitanas, el hombre de las especies, Rumaldo de la Romana y un municipal que creo que alguien lo ha conocido que se llamaba Antonio. Mi padre también está ahí diciendo al francés que compre el cobre de ajo, el francés no está como por comprar nada. Pero mi padre es que iba todos los martes también a Plasencia y yo sigo esa tradición, me gusta mucho ir a los martes. ¿No veis toda la frutita? ¿Veis los botones? Las mujeres meten y sacan aquí las manos de los cestos. Esa costumbre que no la han perdido nunca en Plasencia, ¿eh? A ver, Romardo. Está ahí con su peso y su ramana. Ahora vendrá la gitana con la cesta. Ese es el municipal que dicen que se llama Antonio. Yo no llegué a conocerle. Las gitanas seguro que están intentando engañar a alguien ahí en el mercadillo, no sé, porque ellas están ahí hablando, no sabemos qué hablarán. Ahora ya pasamos a las especies, que es que le gustaba a la francesa mucho comprar orégano, ahí se compraba orégano, y se compraba toda clase de nueces, avellanas, ahí había de todo, pipa, de sandías, de melocotones y de todo, de calabazo. Bueno, esto ya es la primavera. Aquí se ven ya los cerezos en flor, como veréis se ve al fondo, arriba tormantos con la nieve. Alguien lo puede apreciar perfectamente. Estos cerezos creo que son ahí como para la huertecilla. Cuando la carretera estaba entonces todavía en barro, en almendrilla, no había alquitrán. El cerezo en flor es una cosa muy bonita que claro, ahora en blanco y negro pues se aprecia poco, pero es algo maravilloso. Este cerezo es un cerezo que era milenario, estaba ahí en una finca que se llama de Tío Máximo el Perales, ya ha desaparecido por desgracia. De pico colorado. Se sigue viendo el cerezo en flor, porque era algo que le tenía, entusiasmado y le maravillaba.
Ahora se ve una vista panorámica de todo el paisaje, el torno al fondo, y hasta la sierra, ¿ve? Se vuelve a ver otra vez la nieve que había. Esto era por marzo y por abril. Un año que incluso en abril nevó hasta en el Piornal. Lo recuerdo perfectamente. Aquí llega un señor que estaba haciendo un portillo. Este señor se llamaba Basilio. Aquí en el torno se le apoda como Basilio Culeras. No sé si alguien se recordará de él. Creo que la gente mayor, todo el mundo lo conocía. Era una persona mayor que manejaba muy bien la piedra. La piedra, pero a lo antiguo, claro. Con su pistolo y su marra. El yerno la ha ilusionado mucho porque ha conocido hasta la marra. Dice, si esa marra está en mi casa, porque como veis al hombre no se le ve la cara por los gestos y la forma de vestir, que va, pero no se le conoce. Es la forma de poderle conocer que era él. Ahora ya nos adentramos al torno. En el torno iremos casas, costumbres. No, volvemos a la huertecilla. Esta huertecilla es un cerezo que había ahí enorme, que se cogían cerezas desde la calle y todo el mundo las podía coger porque estaba casi en la calle. Descendía, al que sea un poco que le guste. Esto es una vista de un chico que vivía allí también en el barrio, que se llama Masi. Ahora ya nos vamos a la garganta. Aquí lo de la garganta, esto ya es lo que más nos puede gustar. Como antiguamente se lavaba, como podéis ver ahí a una mujer. Eso era una niña que entonces tenía 17 años. Esa niña, pues no sé si sabéis que era Matilde, que es la que está narrando el episodio. Ahí se ve al fondo el lagar viejo, donde pasábamos la siesta jugando a los alfileres, a contar chistes y toda la cosa. La ropa se tendía, como podéis ver, y mientras siesta las mayores nos decían, vamos a la garganta, y todo el mundo a la garganta. Y ahí nos lo pasábamos bomba. Eso es el molino viejo y ahí a lavar. Esta es la boca del pozo, que ahora ya han construido una bonita piscina natural. ¿Veis qué vegetación? Entonces, como llovía tanto, pues había agua en abundancia. ¿Veis? Esa soy yo. Tómate. Estas son dos señoras mayores, que esta de aquí la llaman tía Valentina. Es la madre de Santiago, el del bar de la plaza, y de Cesárea. Hay mucha gente que no la conoce, claro, porque era una persona ya muy mayor. Nos pasábamos todo el día lavando en la garganta. Aquí llega un grupo de mayores que van a ser tío Sacristán, tío Genaro, el que se agarra el sombrero se llama tío Gorote. Tío Rogelio es ese que mira y dice algo con el labio y su carta. Son todas personas mayores, ya por desgracia han desaparecido todas. Están echando una partida. Aquí vamos a ver ahora la forma de hacer las cestas de mimbre y los cestos. Este era un señor que venía del Cabrero y se estaba ahí 15 o 20 días en el torno haciendo cestas y de mimbre para poder transportar y coger frutas en ellas. Este señor se llamaba, creo que Clerencio. El hombre está ahí con su cesta, veis qué forma de hacerlo más bonita. A la puerta donde está es la de Adrián Maluco, que ya han quitado esas piedras tan bonitas que se ven, porque están ahí, ya han hecho una cochera, ya lo estropeamos todo con el medio de los coches. ¿Veis qué forma de hacer la cesta? Era algo maravilloso y estas no se rompían nunca. El cesto ya ha terminado. Ahora se van a ver dos grandes, creo que era para transportar las uvas y las aceitunas. Estos cestos los dedicábamos para... ¿Ves? Aquí viene un chico que se llama Aurelín. Este Aurelín es el hijo de tío El Guarda, de tío Aurelio. El que ahora ya tiene un camión. Lleva eso de pimiento. Un cesto llenito de pimiento. Va aquí por la puerta de mi madre para arriba. ¿Ves el suelo de piedra? Qué cosa más bonita. Ahora aquí nos pasamos ya a las cabras colosas. Estas eran unas cabras que cada una era de su amo. Había un señor que se dedicaba a guardarlas, que era tomar patatas fritas. Y entonces se las llevaba a este corral y el señor las sacaba por la mañana, que esto se llama la cuesta de las Longueras. Por aquí para arriba se iba siempre a la sierra, andando en burro, a caballo, como se podía. Y entonces pues él iba con sus cabras, las sacaba al baldío y allí comían todo el día, repastoreaban y por las tardes las volvía. Al llegar al pueblo cada una se iba a su casa, no creas que se confundían de puerta. Ni de puerta ni de amo, claro. Creo que el que viene allí atrás en el burro era como tío Vicente Repuna. No es que le conozcamos mucho, pero parece que se parece. Aquí vienen las cabras siguiendo la cuesta arriba. Y ahora ya mirad qué vista más bonita. Desde aquí se divisa el torno al fondo. Es la foto que más me ha gustado porque es la forma de ver el pueblo del torno. Que no se le ve desde ninguna parte, nada más que desde la bajada de la sierra. ¿Veis cómo se le ve? Y al fondo el valle. Mira Tomás cómo se sonríe. ¡Anda, ladrón! Ahora ya va subiendo la cuesta para arriba y ahí con un perrito detrás que se lo habían regalado. Se llamaba el perro Canuto.
Las cabras ahí van para arriba, hasta que se van. Ya se van hacia el monte, ya por todo el día. El hombre lleva atrás su chaqueta y debajo de la chaqueta lleva la merienda. Porque claro, la merienda es para comer. No se va a estar. Dice que cuentan algunas anécdotas que se bebía la leche de las mejores cabras, pero bueno, eso él dice que es una broma. Ahora ya esto es un prado que se llama El Morillo. Aquí están unas vacas que eran también del señor ese Rogelio. Unas vacas hermosas y buenas que tenía siempre, aquí están pastoreando. Porque aquí ya nos situamos en las palvas. Las palvas eran una cosa que después que se recogía el centeno, nosotros era centeno, pues se lo llevaba a una lanchera donde se la ponía al sol y después de ponerla al sol pues se la trillaba. Se metían los caballos y gira que te gira, ahí te atocinabas tú, los caballos y hasta el centeno que estaba en el suelo, claro. Una paja dura y mala de moler. Mi padre, que es el que está dentro, yo seguro que estaba debajo del roble haciendo un cardo que nos comíamos a las 11 y nos sabía con más gloria. Dentro de unos momentos vaya a ver qué manera de comer. Y luego después ese es un tío mío que nos ayudaba siempre, que se llamaba Kiko Villanueva. Esto era muy cansado, pero bueno, al final era bonito porque estabas en la sierra, disfrutabas con el campo. Y como entonces no había ni vacaciones ni playa, pues yo por lo menos me bajaba más morena que vamos, para abajo. ¿Veis qué vista más bonita? Ahora se va a ver los camochos, que son los que están arriba en la cumbre, y ya la paja se va como demoliendo. Un poco de trabajo le está costando, pero en fin. Han sacado los caballos para que echen un poco de descanso, porque si no acaban mareados. Ahora han sacado los caballos porque creo que es la hora que ha llegado de comernos el caldo. Mira, aquí está la vista del camocho. Estos son los famosos camochos, donde ahí había antes una gran cueva que se guardaban los maquis. Ya van otra vez los caballos a meterse dentro porque ya nos hemos comido el desayuno otra vez. Ahora es mi tío el que se mete a dar una vuelta a los caballos. Han sacado un caballo porque la palva estaba todavía dura y era un jaleo ahí con ellos. Ya se ha molido la palva, ahora ya estamos recogiendo la que se llama. Ahí se ve entre las patas del caballo, yo que barro, un vecino que nos ayuda, mi padre y todos a barrer. Ahora han llegado la hora de la comida. Ese es un primo mío que se llamaba Andrés. Mi tío Kiko y yo, que vamos a comer. Mira mi tío Kiko con qué ganas se parte el pan, un pan redondo de esos de antiguamente que llenaban la barriga. Bueno, ahora ya estamos en la palva otra vez, ya limpiando. Parece ser que hacía poco aire, no sé. Habría que echar como una bola, pero en fin, estamos ahí duros que duros. Ese que mira para acá creo que era un Agustín que fue a regar y no había agua y nos ayudó un poco a limpiar. Porque antes la gente se ayudaba mucho, el que tenía aceitunas iba y se ayudaba y se los cogía, pues así pasaba con la palma. ¿Veis cómo movemos esas herramientas que estamos utilizando? Se llaman biendro. Ya claro, eso ya se tiene como recuerdo, pero no se utiliza. ¿Me veis a mí que salerosa como trabajo? Para que veáis cómo se trabajaba. Bueno, pues eso es el final ya de la parva, ahí en la curva de las asomaillas. Ahí a la izquierda es el canchar ese de Sisto. Esto es un pozo que es de los Floros, de una finca muy grande que tenía un señor que tenía un pozo subterráneo. Y entonces tenía unas escaleras para bajar hacia él. Está en los cerrillos está. Estos son las asomaillas, un chozo de coba nuestro, que ahí pues nos cobijábamos con el frío de las aceitunas y el sol de los higos, que también había higos. Vais a ver ahora qué olivos tan hermosos y qué cargados de aceitunas estaban. Porque con las ovejas pues se les ponía estiércol y entonces, madre mía, ¿te das cuenta qué racimo? Ahora ya los olivos normalmente no se tienen tan grandes, pero en fin. Ahora ya estamos cogiendo higos, ¿ves? Como también había higos, pues alternábamos las dos cosechas. Primero los higos, luego las aceitunas y en fin. Esa sigo siendo yo escogiendo los higos de la pasera. Los secos a la cesta y los frescos al cancho.
Los trabajos eran entonces así, lucía poco, pero bueno, teníamos que aguantarnos. Los higos secos se vendían y también se sacaba su dinero de ellos. Esto es una vista del higueral. Estaba entonces todo lleno de higueras, ahora ya se han arrancado las higueras y ahora ya tenemos cerezo. Seguimos cogiendo higos. Ahora se aprecia aquí la higuera también con los higos arriba. Ahora ya nos mudamos a una finca que tenemos que se llama La Zarzalosa. Ahora ya es de un hermano mío. Y ahí está una preciosa casa de campo con su parra fuera, la entrada, y eso es una chimenea que teníamos para verano. Ahí en esa pequeña alacena teníamos la cebolla, el pimiento, el tomate para comer las patatas. Ya sabéis que lo típico del torno son las patatas. Y a las 11 un caldito de esto, que te sabía como a gloria. Son panizos tan altos que se liaban a los olivos. Y le llamaba tanto la atención que lo tenía todo fotografiado. Era un hombre muy amante de la naturaleza, por eso lo hacía todo del campo. Ahora nos vamos a llegar hasta el naranjo, que también tenía la finca un naranjo. Un naranjo hermosísimo, que se le han cogido hasta 8 y 9 cajones de naranja. ¿No veis la cosecha que tiene de naranja? Estos son pimientos, unos pimientos hogales también aquí con los pimientos colgando. Ahora ya vamos a... Mi padre venía con él, no sé, creo que venían como de limpiar un prado porque trae su serón en el caballo. Esto parece más bien una toma como del oeste. Porque ahora van por ahí para abajo, eso se llama el Bardasquillo, creo que es. Que iban hacia el prado y luego vuelve para arriba otra vez. Ahora ya viene, se ve todo el valle al fondo y el Cancho Encaramao, el famoso Cancho Encaramao que está en la dehesa. Ese todo el mundo le puede seguir viendo porque todavía está ahí. ¿Veis? Ahí está el cancho. Antiguamente íbamos también ahí a los cochinos con un cubo del brazo. Había los cochinos a la dehesa. Esto sigue siendo la finca de La Zarzalosa con el caballo. Y el prao, meter prao ahí con su caballo y a retratar. Los calabazos también están fotografiados. Aquí llegamos a la procesión de la Virgen de la Piedad. Entonces los niños todos con camisas blancas y las manguinas arregazadas. Mirad la famosa fuente de la plaza, es la mayor pena que hemos podido perder del torno. La plaza tan bonita que había. Aquí va Salomé con su abanico, va Carmen, Felisa, Don Jesús el Rata, Jabato, el Rojo y Ezequiel. El famoso Ezequiel también sale en el vídeo. Esto ya es lo típico del pueblo, la solana. Vuelven a pasar por ahí. Ahora en esta toma se ve a Gorina, se ve al marido de Carmen, Desi, Celemine, y también vienen aquí los chicos de Julián y Santi. Esto es en la puerta de Tío Chaleco, pero por abajo por el huerto. Ahí se ve otro chocito que también hizo mi padre para meter un cerdo, porque esa es nuestra calzada. Y viene por ahí toda la procesión de la Virgen de la Piedad. Ahí se ve a muchas personas que se conocen, otros no se conocen. Ahí viene un amigo mío y yo soy la que cojo la Virgen de la izquierda y el otro es Pablo. Pablo y el amigo Iberia también se le ve ahí. ¿Veis qué bonito el manto de la Virgen? Lo habían regalado entonces. Vienen todas sus respectivas autoridades, todos calvos y todos gordos. Detrás. Y este es el famoso callejón que ahora ya se llama la M30. Por donde corría el agua y ahora ya no se ve correr. A la puerta del huerto de Liborio. Sigue el cortejo de la procesión. Aquí atrás ya van los más rezagueros. Toda la gente va con mucho respeto, muy trajeado y muy chaqueteado. Ese es el balcón de tía Matilde, que lo tenía llenito de macetas. Ahí se pueden ver las macetas tan bonitas, una begoña. Y este es el famoso balcón de tía María en la plaza, con el pico que subía por encima del tejado. Se lo ve perfectamente. Aquí pasamos a una fuente que había detrás del hogar del pensionista, que hay muchos jóvenes que no conocieron. Ahí se ve a María Luisa, la de Fusiqui, y las mimbres que estaban poniéndolas al agua para poder hacer las cestas después.
Entonces se hacía así, había que calarla para poder hacer los cestos. Esta es la puerta de tía Custodia, antiguamente, muy bonita, la solana, y lo otro era de Javi. Aquí viene Teleforo también con un cesto de tomates en la puerta de Tiberio, la famosa puerta de Tiberio. Este es el barrio del Rosal, ahí va tía Vicenta con un cántaro, y se ve mucha gente que no se conoce, claro. Las gallinas en la calle, también antiguamente siempre las gallinas en la calle. Esta es otra fuente que había aquí abajo. Ahí está Periquín, el de Ruperto, bebiendo, mi amiga Chon, y creo que el otro no se le conoce tampoco al del burro. Mira Periquín cómo bebe. Esta es otra vista panorámica del Torno. Aquí esto se llama la Viñona. Todo, si os dais cuenta, está todo lleno sembrado de panizo. Antiguamente se sembraba mucho maíz en el Torno. Cada uno para su gallina, para su cerdo, cada uno para lo que quería y podía. También se ve al fondo la viñona de tío Rafael Raña, que ya se ha convertido en un cerezal. Esto creo que es un castaño. Esto es una vista a donde íbamos a lavar las mujeres. Aquí ya nos pasamos a la tejera, la famosa de tejera de tío Estevina, donde iba Pepe el cura con él a grabar y a hacer allí varias cosas. Es una finca que tienen cerquísima del pueblo, ahí se ve el pueblo al fondo otra vez, se ve la torre de la iglesia y las gallinas que corretean por el campo. Aquí llega la famosa iglesia del Torno. Una vista bonita que siempre es la misma. Aquí son las calles del pueblo, cuando estaban enrolladas con un poquitín de cemento a los lados. La niña que viene ahí por el medio, pues me imagino que será una mujer grande que no se la conoce. Esta es la famosa puerta del cura, la casa de antiguamente del cura. ¿No ven qué reja más bonita? Otra vez la fuente, donde las mujeres íbamos, bueno, las niñas, yo mejor, la moza, lucirnos a la plaza para ver los amigos y los chavales. Como los coches no corrían por el pueblo, este señor estaba haciendo una casa nueva y entonces había que transportar todo a base de caballo. Esta es Alicia. Alicia con su botijo de agua que no quiso dar la cara a la cámara. ¿Veis qué bonita es la fuente? Era lo más bonito que tenía la plaza, la fuente. Esta es la otra fuente de arriba. Aquí están Petra la negra lavando y tía Emilia la canilla. ¿Veis? Otra que lava aquí, lava que te lava, las mujeres todo el día lavando. Una fuente que estaba... Este es el cochino, no sabemos quién se comería los jamones, no sabemos quién. Esto es otro rincón típico del pueblo, que era ahí atrás donde las traseras de unas piedras, donde los perales, que son dos casas que hay de piedra. Aquí nos pasamos a la sierra, donde se agrupan los hombres para aclarar las regaderas en el campo. ¿Veis? Ahí están con las azadas preparados. En esta toma se puede ver, si se aguza mucho la vista, a Pablo, Gregorio, Claudio el Purina, mi padre, y este dicen que es Moyano, no se sabe porque tampoco se le conoce mucho, el del Tirolé. ¿Ves? Ahí va Pablo y el otro que está, mira cómo mira, ese es Claudio también. Entonces no tenía ni barriga ni nada, estaba todo el mundo lígrico. ¿Ves qué vegetación más bonita? Si os dais cuenta, estaban aclarando la regadera con un montón de agua dentro. Yo no sé de dónde sacaban tanta agua. Bueno, ahora vais a ver, ¿veis cómo corre el agua por la regadera? Y estaban aclarándola. Ahora después se puede ver como un gran depósito que hay arriba en la mismísima sierra. Y estaba llenándose de agua. Ese es mi padre. Y ahora ahí Pablo, ese Gregorio y Pablo se pone a bailar detrás. Mirad cómo baila Pablo. Ve, otra vez se ve la cumbre de la sierra, porque esto es arriba del todo, ya en la sierra. Esto se llama la Joyilla, una de las cosas más altas ya de arriba. La sierra que se ve es al fondo la de las casas del Castañar también. ¿Veis qué depósito tan hermoso? Esta abundancia de agua que entraba y que salía. Están los hombres ahí ya echando una bola y con ganas de salir en la película, claro. Bueno, aquí nos pasamos otra vez a la siega del centeno. Aquí es mi padre que está haciendo su recogida. Como veis hay poca escasez, aquí está la cosa ya escasa de centeno. Pero él poco a poco va aquí recogiendo la cosecha para poderle llevar luego a la palma. Esto es una toma que está mal hecha, que tenía que haber estado primero la siega y después la palma, pero en fin, ya después de tantos años, gracias que lo hemos podido recopilar y aquí lo tenemos. Antiguamente, si os dais cuenta, se utilizaba la misma ropa de invierno que en verano. Era el mes de julio y mi padre segaba con una camisa de espuma y su pantalón de pana.
cosa que no se hace ahora, que todo el mundo se destapa. Él iba bien abrigado y no se constipaba ni en invierno ni en verano. Decía, el que quiera estar robusto y sano, que gaste la ropa de invierno en verano. Utilizaba también unos calcetines auténticos de lana, hechos por una mujer de cabeza vellosa. Y siempre los llevaba puestos en los pies, ni le sudaban los pies ni nada. Ahora ya nos pasamos a la cosecha de las aceitunas. Esas manos son de la narradora, que iba a coger aceituna y como hacía frío nos metíamos en el chozo ese que habéis visto anteriormente de escoba. Ahí se comía y ahí se cobijaba la gente cuando llovía, ya cuando hacía mucho hielo y eso nos metíamos a comer dentro del chozo. Creo que hoy no, hoy vamos a comer fuera porque había sol. Pero esto sería por la mañana, como íbamos a aceituna a las 8 de la mañana, no apetecía estar para ahí fuera. Y entonces me estoy calentando las manos y preparando la lumbre. ¿Ves? Aquí estamos comiendo. Mi padre come, se echa un trago de vino, me dice, pásame para acá el pan. Aquí me veis con un gran parecido a mi hija la pequeña. Todo el mundo nos confunde. Estoy aquí un poco moderna, ya con pantalón vaquero. Y come que te come. Si os dais cuenta también en todo el recorrido casi soy la gorda de la familia. ¿Veis el chozo qué bonito? Y detrás se divisa lo que es el canchá de Sisto. Ahora estos son los panales de tío Gravier que tenía allí la finca al lado de la nuestra también. Por dentro las formeras. Pasamos otra vez a la iglesia. En esta toma de la iglesia creo que nos va a salir ahora una sorpresa. La boda de Paco y de Paulina. Ahora va a salir casi un vídeo de primera. Ahí estamos yo, mi amiga Concha. Esa niña se llama Sole, la que lleva las zarras de la novia. Paulina y un montón de gente que apenas se las conoce porque eran demasiado pequeñas. Esto casi podría valer para un vídeo de primera. Ahí tía Fidela, mira Paco que es chulo, que era guapo, mírale. Y la Pauli me cuenta que amo. Y Carmeliña también se la ve al fondo. Ahí también se ve a César, el que es el cronista de Radio Nacional de fútbol. Y ya aquí se acaba el vídeo ya. Esto es un reportaje que no sé si habrá sido de su agrado. Para mí es una gran ilusión poderlo guardar y tener. Creo que les habrá gustado y si no, pues bueno, vale. Ya se han perdido muchas costumbres, como por ejemplo lo de la palva. Eso ya sí que se perdió para siempre. No se siembra, no se recoge. También se ha perdido lo de la famosa feria, una de las fiestas más bonitas que tenía el Torno. Se dejó de vender ganado, de divertirse la juventud, como se hacían, con grandes meriendas, comidas en el Cerezal de tía Isabel Apona y todo esto. También se ha perdido lo de ir a lavar a la garganta, donde tantas huelgas se pasaron las mozas, y también los quintos iban a bailar con ella, y muchas cosas más. No sé si estamos entonces más divertidos entonces que ahora, pero en fin, la vida es más moderna. ¿Qué más cosas se perdió? Lo que sí queda muy bonito es lo de la procesión. La procesión de la Virgen de la Piedad, pues cada vez tiene más bonita, claro, más colorido y mejor. No sé, lo del agua también es algo importante, que fue la primera cometida del Torno, donde se ve cómo la gente trabaja con esas enormes vigas a las costillas y abriendo fanjas a pico y a pala. Claro. Bueno, espero que haya sido de su agrado y en fin, nosotros nos hemos divertido mucho teniéndolo y lo guardaremos como una joya del Torno. Así que